Gracias, amigos y amigas, camaradas. Vamos a dar comienzo distintas intervenciones de los cuatro. Vamos a cambiar un poco el protocolo oficial. La alcaldesa nos acompaña, la alcaldesa trabaja mucho. Y como trabaja mucho, de aquí tiene que marchar a otro lugar a trabajar. Y los dos quedamos aquí folgando, dando la letra, sin parar. Después, si puede, dice que nos acompañará más tarde. Pero bueno, Ana anda con bastante prisa y desde la Asociación Lázaro Cárdenas le agradecemos un montón el que ya esta mañana estuviera al frente de la recepción municipal, por una parte, y de nuevo pues nos acompaña ahora a las 7 de la tarde una idea que todos tenemos, quizá no la compartamos exactamente al mismo nivel, con la misma intensidad, con la misma garra, gana, etcétera, pero esta presencia de Gustavo, del embajador en Sisión, trae, entre otras cosas, pues el ayudar a retomar cosas que a partir de 2011 quedaron absolutamente bloqueadas por un gobierno de la derecha que parece que no interpreta la historia ni la cultura, que el tema del hermanamiento no es una cuestión solamente de carácter político ideológico, sino que tiene también que ver con otra serie de cosas, entre ellas la propia historia, los lazos de sangre de miles y miles de asturianos y asturianas que allí estuvieron, en Cuba, o a mil resortes que cualquiera puede comprobar en esta ciudad, sea en materia industrial, sea en materia urbana. A poco que se la camine, se verán cantidad de lugares, edificios y todo esto. Bromeando esta mañana con Gustavo, estuvimos a punto de preparar un comando inteligente, porque comentábamos que en la calle Los Moros, uno de los primeros elementos fundamentales que se hizo a principios del siglo XX, derivado de la pérdida de la joya de la corona de Cuba en 1898, pues uno de los temas principales que se hizo fue el Banco de Gijón. El Banco de Gijón, ahora es el Santander y toda esta historia. Y aprovechando de la tercera fase de la ley Helms-Burton, con los papeles en la mano, íbamos a reclamar ese dinero íntegramente cubano que de la isla había llegado aquí a Gijón, pues eso, muy a principios del siglo XX, ¿no? Tanta broma como la broma de querer reclamar en Cuba no sé qué cosas ahora, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar la palabra a Ana, y entonces se trata, pues eso, de ver cómo recuperamos parte de aquel frenazo que se dio en 2011, que son una serie de convenios y una serie de cosas entre La Habana principalmente, ciudad hermanada con esta. En ese contexto del 500 aniversario, que está aquí atrás, del nacimiento de la ciudad de San Cristóbal de La Habana y del 25 aniversario del hermanamiento, que lo que hace realmente es retomar aquello que se cortó con el franquismo, utilizando como base la cuestión de la Cuba revolucionaria, pues el hermanamiento lo que hacía era retomar aquella situación que en definitiva hombres y mujeres de aquí y de allá pues nos venía absolutamente de manera normalizada el seguir manteniendo todo tipo de relación con un pueblo que tanto dio, que tanto aportó y aporta a nivel mundial en materia de solidaridad. Y ahora, sin más, Ana, tienes la palabra. Querido embajador, compañeros de mesa, señoras y señores, yo creo que no descubro nada si digo qué placer escuchar la vieja dialéctica y qué bien siguen dirigiendo las intervenciones, ¿verdad? Porque ya me he dicho lo que tengo que decir y no me voy a poder levantar sin decirlo, ¿eh? Voy a dejarlo para el final por aquello de ver si bueno, Ahora sí. Gracias. Bueno, para una gran parte de mi generación y de la generación que me precede,
Cuba, como cualquier otro país, no solo es una referencia geográfica o histórica, es bastante más que eso. Es también un determinado movimiento del corazón y de la mente. Es ideología y es algo que de algún modo tiene que ver con la épica e incluso con una determinada mitología. Una mitología reciente que no se pierde en las brumas de lo legendario, sino que sigue siendo simultáneamente todo lo demás. Un lugar físico concreto en el mapa, sí. Una historia documentada y reconocible también. Una realidad política, humana y cultural. El referente permanentemente activado de una polaridad ideológica muy precisa. Ha habido muchos hechos, mucha historia, muchas referencias culturales y sentimentales para alimentar todo eso desde que los viajeros ultramarinos trajeron noticias de la isla. Pero, como para el resto del mundo, prima hoy un hecho concreto que explica que todo esto no suceda. Cuba pasó a ser algo más que un mero país en el mapa tras la victoria revolucionaria del 1 de enero de 1959. Desde ese momento y desde una posición ideológica, incluso podríamos decir de la contraria, desde el apoyo o el rechazo, como modelo o como contramodelo, la mera mención de esa palabra, Cuba, levanta un emblema, una fuerza simbólica que no ha perdido. Eso es verdad para la mayor parte del mundo y para la mayor parte de personas de una determinada edad que hemos ido anudando esas connotaciones al compás de lo que ha ido sucediendo durante casi 6 décadas en las que una isla geográfica, física, se ha convertido también en otro tipo de isla, lo que muchos consideran como el último reducto, cercado y amenazado pero superviviente, de un determinado ideal político, tal y como se formuló en un determinado momento histórico. Una Troya del comunismo, por usar un símil que otros han usado y que tiene esa fuerza mítica de la que hablo. Pero si además es de aquí, de esta otra parte concreta del mundo, hay muchas otras capas que se añaden a lo que Cuba significa y connota. Para alguien nacido en Asturias, Cuba provoca una descarga afectiva inmediata, como para otros territorios de España forma parte visceral de su propia historia y de un pasado no tan lejano, de la memoria, aún directa en muchos casos, y de la memoria relatada y transmitida por las generaciones que buscaron allí un futuro que aquí era difícil o imposible. Y lo encontraron en una tierra con la que la gratitud también ha sido, en consecuencia, hereditaria. Esos dos componentes confluyeron en Gijón en el impulso que se concretó en la efeméride que hoy celebramos, los 25 años del hermanamiento entre esta ciudad y La Habana, a la que felicitamos además en las conmemoraciones del medio milenio de su fundación. El 26 de marzo de 1994 y el 14 de noviembre de ese mismo año, en la primera fecha junto al Cantábrico y en la segunda junto al Caribe, ambas ciudades sellaban formalmente una fraternidad que ya se venía plasmando desde años antes en unos renovados lazos de intercambio cultural y cooperación. Esta última palabra es clave en la historia que estamos recordando y celebrando. Nuestro hermanamiento se encuadra en un momento muy especial de las políticas que este ayuntamiento empezó a consolidar formalmente 10 años después del regreso de la democracia a las corporaciones españolas. Pusimos entonces la mirada en otros lugares, en otros países, trayendo a la política local con fuerza lo que aún no había cogido casi en ningún caso fuerza en las políticas estatales, el concepto de cooperación internacional bajo el objetivo rector del famoso 0,7 en el presupuesto y en el marco mucho más concreto del buen entendimiento institucional y político entre el PSOE e Izquierda Unida. Una sintonía que se ha retomado con determinación, por cierto, en este mandato. La cooperación económica y cultural, las relaciones institucionales, los intercambios de todo tipo se sucedieron hasta 2011, con la llegada de un nuevo gobierno local y unas prioridades políticas e ideológicas diferentes, pero el vínculo sigue ahí, como lo prueba la celebración de esta efeméride y los brazos abiertos que este ayuntamiento y la ciudadanía de Gijón en general siguen manteniendo para una ciudad que en cualquier caso siente siempre muy cercana. Nos sigue interesando el día a día y el futuro del pueblo cubano, y en particular de nuestras hermanas y hermanos habaneros. Esa historia de 6 décadas a la que aludí al principio ha sido tan esperanzadora como dura, tan entusiasma como a menudo sacrificada para ellas y ellos. Una historia de resistencia, política y social, sí, pero ante todo de supervivencia y dignidad humana, bajo unas férreas circunstancias internas y externas que fueron en buena medida las que movilizaron la solidaridad de la sociedad y las instituciones gijonesas. Esta larga historia de 6 décadas ha acabado generando también una cierta épica, la parte más noble, más humana, más conmovedora de ese relato mítico que mencionaba al principio.
Hay que recordar que los mitos no son, es verdad, la realidad, pero la explican, la orientan, la iluminan. Y detrás de esta mitología en concreto pervive una tradición histórica y una cierta idea de sociedad que, personalmente, me gustaría que fuera posible. Ojalá lo fuera. Y Cuba, como el resto del mundo, encuentre los instrumentos adecuados políticos, humanos, educativos, para acercarla cada vez más a tierra. No hablo más que de un horizonte compartido de justicia social. Entre tanto, de un modo u otro, deseamos lo mejor a nuestra ciudad hermana, a la que las gijonesas y gijoneses enviamos un cálido abrazo a través del embajador cubano en España, y a él le deseamos una feliz estancia en nuestra casa, que es la suya, la de todo el pueblo cubano. Y tengo que responder al reto. Y, lógicamente, recuperaremos la cooperación con nuestro pueblo hermano, con La Habana. ¡Viva la alcaldesa! Bien, también nos acompaña... Solo por marcar un poco de estilo, quisiera interrumpir al moderador, porque solo por aquello de un poco de propiedad en la mesa, querido Churruca, y me gustaría hacer un pequeño presente de parte del Ayuntamiento al embajador en nombre de todos los gijoneses y gijonesas, como un recuerdo de esta estancia aquí en Gijón estos días. Es una cosa muy humilde, porque somos un ayuntamiento humilde, pero sincero y de corazón abierto. Alcaldesa, cosa que ignoraba profundamente que se fuera a producir, pero una vez dicho... Bueno, la dialéctica no sé si se convierte en descaro algunas veces. Es posible que puede ser. Muchas gracias. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Bueno, y yo también le hago un obsequio muy cubano, pero bueno, espero que lo disfruten. Muchas gracias. Bueno, entonces continuamos con las intervenciones. Aquí a mi derecha geográfica tengo a Alfredo Catalá Solé, que es representante del ICAP, Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, representante en Madrid. Nos acompaña, viene también con la delegación, y es importante porque los compañeras del ICAP tradicionalmente vinieron estableciendo muchos vínculos con esta ciudad en toda materia, y entonces que él aquí nos dirija unas palabras, pues es de sentido común y de obligada concurrencia. Muchas gracias, Jesús. Bueno, en primer lugar, agradecer en nombre del ICAP a la Asociación Lázaro Cárdenas y a las autoridades de Gijón por la posibilidad que nos han dado de participar en estos actos conmemorativos de 25 años de hermanamiento entre esta ciudad y nuestra capital, La Habana, en el marco, por supuesto, del 500 aniversario de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana. Como representante del ICAP, que ya hace unos años tengo la posibilidad de intercambiar y de conocer muchas organizaciones de solidaridad, no podremos olvidar nunca que desde Asturias, desde tierras asturianas, salieron en los años difíciles del periodo especial en Cuba las primeras ayudas en aquellos momentos en que las situaciones que todos conocemos ocurridas en el mundo llevaron a una situación de profunda crisis económica en nuestro país. Y un gran movimiento de solidaridad con Cuba entonces surgió, y desde Asturias y desde Gijón pues recibimos muchísimas manifestaciones de amistad y de solidaridad. Al agradecer eso y al agradecer a la Asociación Lázaro Cárdenas por el trabajo ininterrumpido que durante tantos años lleva, también reconocer el trabajo en nombre del ICAP de otros colectivos que han actuado también en territorio asturiano. Yo creo que la Asociación de Amistad Hispano-Cubano Bartolomé de las Casas de Asturias, el colectivo 26 de Julio, la Asociación 26 de Julio, el Comité Asturiano contra el Bloqueo, la Asociación Paz y Amistad de Avilés, son organizaciones que durante años también han expresado su solidaridad, y los cubanos nos hemos sentido durante todo este tiempo
acompañados por los amigos asturianos y, bueno, en especial de Gijón. Desde el ICAP, que hoy mantiene relaciones con cerca de 2.000 organizaciones de amistad y de solidaridad con Cuba en el mundo, decimos siempre que hoy hay un objetivo fundamental en el trabajo de amistad, en el trabajo de la solidaridad, en lo que pueden hacer los colectivos, las organizaciones sociales, las organizaciones estudiantiles, en fin, las personas que quieren y que acompañan a Cuba, que es la batalla por la denuncia del bloqueo, la batalla contra el bloqueo, un bloqueo que hoy cada vez se arrecia más, que cada vez se intensifica más y que se expresa en medidas concretas que están afectando directamente la vida en nuestro país y por lo cual se han debido de tomar determinadas medidas. Yo no me voy a extender porque el embajador seguramente habla de estos temas y de muchos otros, pero sí quería solamente decirle que desde el ICAP esa es hoy la solicitud fundamental que le hacemos a los amigos de Cuba en el mundo y en especial de todo el mundo, pero en especial estamos en España, pues en España, Asturias y a Gijón. Nuestro pueblo ha dado muestras más que suficientes y evidentes de resistencia. Durante 60 años hemos resistido el bloqueo, no va a ser este momento la excepción. Cuba, estoy convencido, se lo puedo decir en nombre del pueblo, en nombre del ICAP, no defraudará y les decimos que lo seguimos necesitando. Muchas gracias. Bueno, voy a utilizar unos minutinos más y después Gustavo, que es fundamentalmente principalmente a quien venimos a escuchar, pues seguramente que nos contará algunas cosas que no estamos habituados a ver en ningún gran medio democrático y de la libertad empresarial. Yo quisiera inicialmente hacer un recordatorio, sé que todo el mundo lo tenéis en la cabeza, pero en esta madrugada próxima, se cumplirán 85 años de la revolución proletaria, de la última revolución proletaria en Occidente, que es la revolución de Asturias. Una revolución que durante 15 días peleó todo lo que pudo, no hubo una respuesta en el conjunto del país y al final pues fue duramente masacrada. Detrás, como todo el mundo conocemos, hubo una brutal represión a cargo del tercio irregulares traídos especialmente de África y por tanto hasta un tiempo después, en realidad hasta el 16 de febrero del 36, que fueron las elecciones que ganó el Frente Popular, bajo la base de un eslogan claro y profundo, ¿no?, que era la libertad de los presos políticos. Por tanto, dicho esto, honor y gloria a nuestros combatientes revolucionarios, a nuestros parientes también revolucionarios. Bueno, entrando a lo que ya nos ocupa exactamente, este hermanamiento entre Gijón y Ciudad de La Habana se produce después de una Semana Negra, allá por el año 93, que se celebró en los antiguos estilos del Cantábrico. Pues ahí un grupo de gente, inmediatamente nos fuimos a Cuba a ver cómo estaba aquello. Era una situación de periodo especial durísimo, había carencias de todo tipo y de todo tipo de productos. La situación era una situación muy complicada, la que había en toda la isla. De hecho, hay una anécdota que yo comentaba esta mañana con ellos, que como llevábamos guajes pequeños, nuestros fíos, cuando llegábamos a algún sitio todos preguntaban si había patatas fritas. No había patatas fritas, no había yuca, no había casi nada. Había pollito, res, cerdo, no demasiado,
y poco más había que comer por los hoteles. Al llegar a un hotel, el guía nos dijo, ahí en asamblea, aquí hay patatas fritas. Y el aplauso de los chavales fue tremendo, ¿no? Yo, como si alguien dijera, medio kilo de angula para cada uno de los presentes, ¿no? De angula de verdad. Bueno, las patatas fritas fueron terribles. Quiere decir, caracterizando esto, que la situación era una situación muy compleja. Cuba tradicionalmente, hay arquitectos, Manuel del Busto, Pincosas en Gijón, está el hospital del Cerro, Covadonga, que ahora es Salvador Allende, está el Monte Naranco, es decir, hay toda una situación y relación histórica desde finales del siglo XIX, donde los asturianos, allende los mares por aquello de la fame y de las mil dificultades que existían en Asturias y en una gran parte del país, pues se ven obligados a la emigración. Esa situación que se mantiene constante durante todo el tiempo, hasta ahora inclusivemente, que sigue habiendo un montón de asturianos descendientes de aquellos que inicialmente cayeron por allí. Otros fueron triunfadores, algunos de ellos, los llamados indianos. La mayoría no fueron triunfadores, la mayoría acabaron cargándolos en barcos, trayéndolos para España nuevamente por temas de disteria, de temas respiratorios. Por eso se hizo el Hospital Naranco, que lo pagaron aquella gente que podía tener alguna perra y demás. Esa situación de relación intensa, sobre todo se produce, y hay que recordar también, que una gran parte de los españoles que allí habían emigrado se alistaron, se alinearon con el ejército mambís, con el ejército que combatía contra el colonialismo español, y ellos también eran españoles, pero querían que Cuba fuera una república independiente. Con la pérdida de la joya de la corona en 1898, como se decía en aquellos tiempos, y hoy se manifiesta todavía, los llamados indianos, una grandísima parte de ellos, de derechas por supuesto, de extrema derecha también, nunca se fiaron exactamente de los yanquis, y la inmensa mayoría se larga a sus lugares de origen. Esa situación que encuentra un Gijón que, salvo con el tema de Fábrica Moreda, era un Gijón con 2 o 3 tallerinos y básicamente dedicado a agricultura, ganadería, a poco más. Es lo que pega el gran tirón del Gijón que conocimos, fundamentalmente industrial. Se monta el Banco de Gijón, se crea el varadero de astilleros de constructora gijonesa, se monta la sombrerera, la fábrica de la Águila Negra en la Calzada, la harinera en Beriña. Es decir, hay todo un avance, un tirón en esa industria. Con el tirón industrial también los trabajadores pasan de ser o de estar básicamente en gremios de artesanos a ser ya un movimiento obrero, clase obrera, y a montar sus sindicatos realmente. Esa es la situación histórica. Esa situación se corta con el franquismo de una manera radical, con la argucia de que había una Cuba revolucionaria. ¿Qué hacemos nosotros años después? Retomar el marco de relación que nunca se debió de haber cortado. Porque, entre otras cosas, esos marcos de relación en muchas ocasiones están por encima de los aspectos políticos e ideológicos. Hay lazos de amistad, de hermanamiento, de sangre, culturales, de todo tipo, entre Cuba y Asturias, o Canarias, o Cataluña, por ejemplo, especialmente. Es en esa materia donde nosotros retomamos todo eso. Pero como tenemos una derecha carpetobetónica, recalcitrante, poco cultural, analfabeta políticamente, es incapaz de ver que indistintamente que guste o no guste el tema de la revolución, indistintamente de eso,
pues vamos a mantener relación con la gente, ¿no? Pero hoy volvimos a comprobar, cuando hacemos este esfuerzo de que Gustavo y toda la delegación, el compañero del ICAP, hay una recepción y no aparece nadie de esta derecha rancia, nadie aparece allí a ver o a retomar o a comprender esa nueva situación. Y eso resulta, desde mi punto de vista, bastante lamentable, ¿no? Porque, entre otras cuestiones, yo creo que los aspectos fundamentales están en eso. Pero no solo, porque de estos 25 años de hermanamiento hay un punto y final que se produce en las elecciones de mayo de 2011, cuando nadie esperábamos, o al menos algunos ingenuos, inocentes de nosotros, esperábamos que la derecha entrara a gobernar en Gijón. Entró la derecha a gobernar en Gijón. Y con esa situación se cebó en lo fundamental, en cortar todo lo que tuviera que ver con la situación cubana. De hecho, eliminaron el 07 y más, se desvirtuaron compromisos con el Sáhara o Palestina, se cortó la relación con Novorossiysk, la ciudad hermanada del año 86-87, se rompió de forma unilateral el convenio con la Universidad de Oviedo y la Universidad de La Habana, rompió de forma unilateral el convenio con el Jardín Botánico de La Habana. Este jardín botánico del que presumimos, en gran medida es gracias a los técnicos y a los científicos cubanos del Jardín Botánico de La Habana, que aquí vinieron a ponerlo en marcha. El sectarismo a veces lleva donde lleva, ¿no? Paralizó protocolos de hermanamiento con Santa Tecla en El Salvador, con Belén en Palestina, cortó de raíz todos los compromisos que había de carácter económico con Cuba, con La Habana principalmente. Desaparecieron compromisos culturales de todo tipo, ¿no? Y esto se produce en 2011. Y es curioso cuando allá por 1991, recientemente constituida la corporación municipal de esa etapa, 91-95, con la caída del campo socialista y todo esto, hay una foto gloriosa, es una foto de Gorbachov y Fidel Castro, juntos, ¿no? Pone en 1991, efemérides. Gorbachov anuncia a Fidel Castro que queda solo. Con el derramamiento de la URSS se pronostica, se profetiza, a Cuba le quedan muy pocos meses de Cuba revolucionaria, ¿no? Bueno, ahora estamos en la situación en la que estamos. Yo creo que es una situación inmejorable desde todos los puntos de vista. Yo quiero creer que no son cosas de paisanos y paisanes que estemos en cada momento, en cada tiempo. A mí me parece que aquellos gobiernos PSOE Izquierda Unida y hoy PSOE Izquierda Unida, eso tendrá algo que dar, que decir, que aportar, que seguir, que retomar con aquellos momentos, aunque los actores sean otros, pero las políticas son las mismas, las que se defendían y las que se defienden. Por eso a mí me parece absolutamente clave que esos convenios que a través de Gijón, de la solidaridad, del internacionalismo de Gijón con el país más internacionalista del mundo, contrariamente a la caridad, aquellos caritativos dan siempre algo de lo que ellos sobra. El internacionalismo, la solidaridad, no es dar lo que sobra, es dar algo de lo que tú también necesitas. Esa es la gran diferencia. Por tanto, eso es el país más solidario que existe en el mundo. Hay técnicos, médicos, cuadros de todo tipo que están ayudando por todos los lugares. Cuando alguien dice, hoy un terremoto en Haití, ¿no? Que por cierto, ahora se empieza a hablar
de quién robó todo lo que llegó a Haití, porque los chavales de allí, chavales y chavalas de Haití, siguen en peores condiciones que nunca. Recuerdo que el terremoto de Haití fue en enero de 2010, pasó algún año. Pues así están las circunstancias. Yo creo que retomar ahora todos este tipo de elementos potentes. Gijón se puso al frente de un convenio con la Universidad de La Habana y la Universidad de Oviedo. Gijón ponía la pasta. La Universidad de Oviedo ponía sonrisas y técnicos. Ni una perra. Pero colaboraron a través de equipos profundamente en relacionar y poner cosas en marcha, cosas en común. La Universidad de La Habana, digo, el tema del jardín botánico es una expresión, no la única. También hay aspectos que desarrollaron en materia común en relación a la cuestión turística y demás aspectos, más programas en esa materia. Es decir, fueron convenios realmente muy importantes y aspectos que se desarrollaron de aquella manera. Por esa razón yo creo que hoy estamos en condiciones de volver a retomar todo un niveles de solidaridad, de internacionalismo, no solamente con Cuba, lo hay que hacer, hay que retomar. ¿Por qué razón no se va a retomar un convenio con Belén, firmado con Víctor Batarsec, un protocolo de hermanamiento, cuando en Belén hay hasta una plaza que se llama Gijón, en mitad de la ciudad? ¿Por qué no se va a retomar un convenio con Santa Tecla, con una persona como era Óscar Ortiz, que era el alcalde de Santa Tecla y hasta hace 4 días era el vicepresidente de El Salvador? Es decir, por esta ciudad, en virtud de esta política, pasaron la mitad de los dirigentes latinoamericanos. Punto, ahí medio indio que se llama Evo Morales. Estuvo aquí, sí, estuvo aquí, en Gijón, 3 o 4 días. Eusebio Leal, Victoria Mengíbar, una médica de la guerrilla del MPDL en El Salvador, médica, después fue viceministra de la Salud. Es decir, por aquí trajimos a todo el mundo que tenía una talla internacionalista realmente importante. Y todo eso aportó a la ciudad. Y aportó a que esta ciudad tuviera nombre en el mundo también, cosa importante y fundamental. Bueno, entonces, ya para terminar, el deciros, no quiero ser pesado, tenía pensado porque hay un documento interesante. Ahora los gobiernos hablan de desclasificar documentación, pasado los tiempos, ¿no, Gustavo? Este documento tiene mucho interés y es de 2010, ¿no? Es una carta seria que desde Bruselas me envía un eurodiputado, ¿no? Español, un eurodiputado español, y me dice, más o menos en la entrada, que por qué yo, que tengo mucho prestigio en Cuba y que mando casi la de Dios y todo ese tinglao, que haga gestiones para sacar a los presos políticos de las cárceles cubanas. Entonces yo le contesto en otra carta, claro. Le contesto en otra carta y dije, ¿cómo no te preocupes un poco del Sáhara? Mira a ver qué pasa en Honduras, que acaba de haber un golpe de Estado. Mírate lo que está ocurriendo en Venezuela. Míratelo de otra parte. O sea, tú vienes... ¿Qué es lo que está realmente pidiendo, ¿no? Si un diputado de la Unión Europea tienes capacidad para intervenir en muchas facetas, ¿no? Te pares siempre en la parte del más débil. No hay, y con esto termino, Gustavo, no hay país en el mundo más pequeño, con menos gatos, 10 millones y pico de gatos en el conjunto del país, ¿no? Para entendernos, que tanto se escriba, que tanto se hable y tanto se diga. Según los grandes medios, interesa lo que interesa en cada momento, ¿no? Cuando interesa a alguien que hablemos de Somalia, hablamos de Somalia, 3 o 4 meses seguidos, ¿no?
otro día hablamos de Namibia, porque no sé quién se encendió la bombilla, dijo, ahora toca Namibia. Ahora toca de manera sistemática Venezuela. Las grandes mentiras, las grandes historias de todo tipo de naturaleza, ¿no? Toca a Venezuela. Vamos a ver cuándo vuelva a tocar a México, cuándo se habla algo de la India, ¿no? Cuándo se dice algo de China, cuándo se dice algo del Sáhara, la gran vergüenza española, cuándo se va a decir algo de esto, ¿no? En fin, de Cuba se dice todos los días hay tal, todo el mundo está en condiciones de discutir con cualquiera, porque no me lo vas a decir a mí, que lo vi en la televisión. No me digas esto, que, oye, dijo la televisión esto, ¿eh? Cuidado. Ahora estamos en una nueva situación compleja, complicada, con esa tercera vuelta de tuerca de la ley Hess-Burton, muy encomendada por los derechos humanos. Toda esta historia, claro, andáis metiendo ratones y grillos por la embajada, que casi volvéis locos a todos los que están ahí, joder. No. Bueno, en fin, hay que gastar alguna broma de este tipo, porque como hay noticias que no hay donde les colgar, porque yo de risa, pues hay que tomarles así, de risa, ¿no? Y tomarles así y reírse un poco de los de la grillera. ¿Sí? Bueno, chavales, pues nada más. Bueno, Gustavo Machín ahora nos va a ofrecerles palabras. Vamos a empezar por los grillos. Sí, pues bueno, terminaste con los grillos. Los canadienses hicieron un estudio que aparentemente la causa de esos afectaciones, de la afectación de la salud de los diplomáticos canadienses fue por las pesticidas que utilizaron para los mosquitos. O sea, los ataques acústicos que nosotros estábamos llevando a cabo contra ellos, que nosotros dijimos que no y que no, además se lo demostramos. Ellos lo sabían bien, o sea, nosotros sabemos que no había ningún ataque. Hay un estudio de los canadienses diciendo que fueron reacciones ante un pesticida que usaban ellos mismos, por cierto, ¿no? Para combatir a los mosquitos. Entonces, bueno, para no dejar el capítulo de los grillos muy abierto, ¿no? Bien, bueno, buenas noches. Bueno, permítame primero, bueno, porque hemos hablado que hay un grupo aquí de representantes de Cuba, ¿no? Y yo no soy el único representante de Cuba, ¿no? Ahí tenemos varios, ¿no? Bueno, Catalá ya lo hemos presentado, que es el representante del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ¿no? Ese instituto histórico que siempre ha llevado sobre sus hombros la amistad con el resto de los pueblos del mundo, ¿no? Es una labor altamente meritoria y que realmente le tenemos un alto aprecio y estima, ¿no? Al trabajo que realizan. También está aquí Yaima, que es la cónsul general. Es que ahora sí, ya. No es que a mí eso de tener el micrófono muy cerca me crea traumas, ¿no? Está Yaima, nuestra cónsul general para Asturias, que aunque esté basada o radicada en Santiago de Compostela, ella es la cónsul general que atiende Asturias, Cantabria, ¿no? Y Galicia. Y es una enamorada de Asturias, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y está Edelis, que es una primera secretaria de nuestra embajada que atiende el área política, que trabaja también con esta parte de la geografía española y además trabaja con todo lo referido a los partidos políticos y las organizaciones de solidaridad y ese tipo de cosas. Bueno, la alcaldesa se me fue, pero bueno, yo de todas maneras quiero agradecer a la alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón por la acogida, la amabilidad que han tenido para conmigo y con el resto de mis colegas cubanos. Y realmente si me empato con ella de nuevo, le voy a pedir la copia de su discurso. Realmente hace unas reflexiones muy interesantes, ¿no? En las cuales me gustaría tenerlas. Y por supuesto a la Asociación de Amistad Lázaro Cárdenas, por su constante y su perseverancia. Yo creo que para lidiar con Cuba hay que ser perseverante, ¿no? Alguien decía que las 3 P son necesarias. Una creo que es perseverancia, la otra es paciencia y no me acuerdo cuál es la otra. La tercera yo nunca me acuerdo, pero bueno, todas tienen que ver con P. Pero bueno, a esta asociación de amistad que durante mucho tiempo
ha mantenido una perseverancia en su amistad con Cuba y una amistad incondicional. Algo que nosotros los cubanos, y tal vez lo aprendimos de ustedes, porque en 2 años que llevo aquí en España, que todos los días llego a la conclusión de que somos hijos, por no decirlo más, sí somos hijos, porque bueno, somos resultado de ustedes y realmente nos parecemos mucho. Yo he encontrado muchas respuestas aquí, por cierto, ¿no? Tratando de entender el carácter del cubano, he encontrado muchas respuestas aquí en España, ¿no? Pero bueno, quería agradecerle y por supuesto a todos ustedes por estar aquí. Cualesquiera que sea la razón de su presencia acá esta noche, realmente yo como cubano, no como embajador de Cuba también, ¿por qué no? Pero bueno, como cubano se lo agradezco mucho. Yo creo que se ha hablado de aquí, bueno, vamos a hablar un poquito de Cuba, ¿no? Tratar de no hacerlo muy largo, ¿no? Pero yo creo que se hablaba aquí de recuperar algo. Y yo pienso que sí que es importante, porque bueno, lo dijo la alcaldesa, lo dice la asociación, me lo han dicho mucha gente durante estas horas que llevo acá, es recuperar aquello que nosotros hicimos y que fue fantástico y fue maravilloso, que es la cooperación entre Gijón y Cuba y Gijón y La Habana, ¿no? Bueno, de alguna manera estamos celebrando este aniversario de la firma del acuerdo de hermandad, de hermanamiento entre La Habana entre Gijón y La Habana, ¿no? En un contexto, por supuesto, del 500 aniversario de la creación de la ciudad de La Habana, San Cristóbal de La Habana, nombre original, ¿no? Que yo insisto en decir que, bueno, nosotros estamos celebrando el 500 años, pero ustedes fueron los que crearon La Habana, ¿no? Nosotros recogimos el legado de La Habana creado por ustedes, ¿no? Una ciudad española, ¿no? Sin duda alguna, y los sitios históricos, patrimonio de la humanidad, es por la raíz española y por la huella. La huella española, lo que bueno, nosotros la hicimos nuestra y la hemos mantenido y la estamos llevando adelante, ¿no? Yo por la mañana hablaba y decía, bueno, que nosotros los cubanos, tal vez yo pienso que sí, he llegado a la conclusión, ¿no? También estando acá, de que tal vez Cuba es el país donde la raíz española es más viva, donde se cultiva esa raíz española y donde no se profesa ni el odio, ni la ¿cómo decía? El resquemor hacia España, ¿no? Yo recuerdo cuando yo fui designado embajador en España, yo fui a hablar con Eusebio Leal, el historiador de La Habana, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes lo conocen. Es una eminencia, ¿no? Ese tipo de personalidades que son imposibles de alcanzar o imposibles de igualar, ¿no? Pero él me decía, Gustavo, nosotros amamos la otra España. Y yo realmente le pregunté, bueno, ¿qué es lo que usted quiere decir con la otra España? Porque para mí España es una sola, ¿no? Y me decía, mira, nosotros nosotros estuvimos dominados por España más de 4 siglos, ¿no? Y por los Estados Unidos 50 y tantos años. Nosotros le sacamos en cara a los americanos los 50 y tantos años todos los días y realmente nunca nos acordamos de los más de 400 años que estuvimos dominados por los españoles, ¿no? Lo cual me trae a mi mente lo que dijo Martí en relación a la guerra de independencia de Cuba, que dijo, no es una guerra de odio contra España, sino es la guerra de los cubanos por ser independientes y soberanos, ¿no? Y yo a partir de ese razonamiento he estado buscando, ¿no? Y realmente en los libros de texto nuestros, por lo menos por la historia que yo estudié, secundaria, en primaria, secundaria, inclusive en la universidad, ¿no? Se narra la guerra de independencia, la guerra la más larga y más sangrienta de todo el hemisferio occidental, ¿no? Fueron 30 años, perdimos 1/5 de la población, estábamos luchando contra el ejército mejor preparado del mundo en aquellos momentos, ¿no? Pero realmente no hay una pizca de odio hacia España en la historia de Cuba. Narramos la realidad, los hechos que sucedieron tal cual, ¿no? Pero no abrigamos odio. Y yo pienso que a partir de eso es que la identidad tan fuerte que existe entre los cubanos y los españoles, ¿no? Entre España y la España y Cuba. O sea, está basado en fuertes lazos históricos, familiares, culturales, porque además compartimos la misma cultura. Yo digo que nosotros somos una mezcla de lo mejor de España y lo mejor de África, ¿no? Tal vez un poco ese sentido de nosotros los cubanos que somos un poco, no voy a decir autosuficientes, pero bueno, sí orgullosos, ¿no? Que nosotros recogimos y somos una raza conformada por lo mejor de España y lo mejor de África.
Pero bueno, volvemos otra vez al tema y vuelvo, ¿no? Quiero volver a retomar el tema de retomar cosas, ¿no? La alcaldesa lo decía la asociación, que debemos retomar esa cooperación que es y además cooperación en el sentido que tiene que ser mutuamente ventajosa. O sea, no estamos hablando de que nosotros los cubanos como polluelos abrimos la boca, dame, ¿no? Yo pienso que lo que tenemos que recuperar es una cooperación que sea mutuamente ventajosa, en que ambas partes ganen, en que ambas partes compartan experiencias, compartan avances, porque realmente yo pienso que los procesos de aprendizaje y de cooperación van en las dos vías. Por tanto, tienen todo mi apoyo, ¿no? Tienen todo mi apoyo, por lo menos desde mi posición y de la embajada de Cuba y del Consulado General que atiende Asturias, tienen todo el apoyo para nosotros. Bueno, Cuba. Desde el año 2010 nosotros comenzamos lo que se definió como el proceso de actualización de nuestro modelo económico y social. Eso implica, o sea, ¿qué es lo que implicó ese proceso? Los cubanos hicimos un ejercicio de autoanálisis y llegamos a la conclusión de que teníamos que cambiar toda una serie de cosas, toda una serie de prácticas, toda una serie de formas de hacer cosas que realmente en el contexto en el que estábamos viviendo no tenían sentido alguno. Cosas que de acuerdo en un momento histórico determinado fueron necesarias de hacer, pero que bueno, entendíamos que ya a altura del 2010, en el siglo XXI, había toda una serie de prácticas en nuestra política económica, en nuestra política social, que debíamos transformar. Estoy hablando de profundos cambios en nuestras políticas económicas y profundos cambios en nuestras políticas sociales, pero sin renunciar a lo que nosotros realmente creemos que es lo correcto hacer a nuestro país. O sea, realmente nosotros estamos orgullosos, defendemos de lo que tenemos, sabemos que tiene muchas imperfecciones, estamos trabajando para superar esas perfecciones, pero además lo estamos haciendo desde el autoanálisis y tal vez desde la autocrítica lo estamos haciendo. Hemos introducido muchos cambios, todavía quedan muchos más cambios que hacer, ¿no? Pero también tiene que ser un proceso, calmado, no un proceso de desesperación, sobre todo que no lleve a la anarquía, ¿no? Algo. Y además tenemos que hacerlo y no debemos ser inocentes, tenemos que hacerlo teniendo en cuenta nuestras realidades y teniendo en cuenta a nuestro vecino tan cercano, el vecino que es la potencia más poderosa del mundo, que desde el siglo XIX ha querido apoderarse de Cuba. Estamos hablando recientemente, el gobierno de Trump ha desempolvado la llamada doctrina Monroe que fue la que los llevó a intervenir en la guerra de independencia de Cuba en 1898, que concluyó con la derrota del ejército español. Pero una doctrina Monroe que lo que decía era América para los americanos. O sea, este continente es mío, nadie tiene que venir aquí. Y a partir de esa doctrina es que entonces se metieron en la guerra y derrotaron a España y lo sacaron del continente. Pero insisto en que estamos cambiando, nos estamos transformando, pero no somos inocentes. Vaya, por no usar un término que no somos estúpidos, ¿no? Además, somos un país que nos ha costado mucho. Nuestra independencia y nuestra soberanía es un valor muy preciado, lo defendemos mucho, pero entonces no estamos dispuestos tampoco a entregarnos de esa manera, y realmente nuestro vecino del norte, como digo yo, desde finales del siglo XIX ha querido controlar Cuba, lo estuvo controlando realmente desde 1902 hasta 1959, que nos convertimos en una neocolonia, y a partir de eso siempre ha tratado de destruir esa revolución social, imperfecta, por supuesto. Toda obra humana es imperfecta, yo creo que la perfección no existe. Si existiera la perfección, yo creo que el mundo fuera muy aburrido, y les puedo decir que nosotros los cubanos somos muy entretenidos. Y cuando digo que somos muy entretenidos es que sabemos que somos imperfectos, pero tal vez la lucha contra esa imperfección y mejorar las cosas y hacer las cosas mejor es lo que nos mueve y lo que nos entretiene permanentemente. Y bueno, y todas estas cosas las tenemos que hacer en condiciones distintas. Tú decías algo que es cierto. Yo no sé por qué Cuba es un país en desarrollo, pero todo el mundo nos mira como si fuéramos un país del primer mundo.
A Cuba se le critica desde los estándares de los países desarrollados, pero no de los países iguales a nosotros. O sea, Cuba puede ser parecido a Haití, somos un país en desarrollo, o con cualquier país, Guinea, un país africano, o hablemos de Perú, o hablemos de Paraguay, Uruguay, o sea, un país similar. Pero yo no sé si ustedes se percatan, a Cuba siempre se le mira desde otra óptica, o sea, de que tenemos que ser los mejores. Y digo, bueno, espérese, nosotros somos iguales a esos países, pero además concurrimos a las realidades de una forma distinta, porque vivimos en unas realidades distintas. Pero bueno, vamos a volver otra vez a lo que nosotros los cubanos estamos haciendo, ¿no? Bueno, en el 2010 empezamos ese proceso de actualización del modelo económico y social. Yo les digo, yo como cubano, les digo que la Cuba de hoy, a la que comenzó en el 2010, ha cambiado, pero grandemente, para bien, actualizándonos, como decimos nosotros. De alguna manera nosotros somos alérgicos al término reforma. O sea, en otros, de alguna manera alguien dice, no, las reformas en Cuba. Nosotros preferimos decir transformaciones, preferimos decir actualización, ¿no? De alguna manera en eso somos parecidos a ustedes, ¿no? Que nos gusta también usar nuestros términos, ¿no? Para mí resulta muy simpático que nosotros decimos cuenta propista y ustedes dicen autónomos, ¿no? Pero en síntesis es privado, ¿no? Pero bueno, eso es parte del eufemismo que nos acompaña, es parte de la cultura nuestra que nos encantan los eufemismos. Pero bueno, este proceso de transformaciones no se hizo a espaldas de los cubanos. Al sistema cubano, muchos les gusta afirmar de que nosotros tenemos falta de democracia. Y mi punto es el siguiente. Primero, democracia es un término muy etéreo, no existe un término único para democracia, pero sobre todo porque usted tiene que ver la realidad y los contextos de cada país. Yo creo que es un error tratar de traspolar esquemas, modelos de uno a otro, porque eso no debe ser. Pero bueno, partiendo de que democracia es la expresión de la voluntad del pueblo, bueno, en Cuba el gobierno llevó adelante una política económica, transformaciones políticas y sociales, y fue altamente consultada con el pueblo. O sea, en otros países que dicen ser democracia, los gobiernos implantan políticas, lo que está pasando en Ecuador, en nuestro querido Ecuador, los gobiernos dictan políticas y aplican las políticas. Nosotros, el gobierno ideó una política y la abrió al debate. O sea, más de 8 millones de cubanos participaron en eso, los lineamientos económicos casi todos fueron modificados a partir de las propuestas. Qué antidemocrático es el sistema cubano, ¿no? Muy antidemocrático, nosotros no le consultamos al pueblo. Bien, no terminamos en eso, ¿no? Estamos haciendo todas esas. Pero ya también dijimos que, bueno, que todas estas transformaciones económicas y sociales, de las políticas económicas y sociales, que además que tiene trascendencia, porque también estamos transformando en nuestra organización político-administrativa, tenía que tener una sustentación jurídica. O sea, nosotros somos un país de leyes y realmente a mí, realmente en la Constitución cubana me gusta, ¿no? Que sí, Cuba es un país de derecho, ¿no? A mí es un término que está muy actualizado a la usanza internacional y mundial actual, pero a mí me gusta mucho. Pues dice, ¿cuál es el modelo cubano? Es un modelo social de derecho. O sea, porque nosotros decimos, aquí impera la ley, hay que cumplir la ley. Se reconocen derechos, deberes, pero tiene que ser dentro del estricto marco de la ley y el cumplimiento de la ley. Que ni el gobierno puede violar la ley, ni los ciudadanos pueden violar la ley. O sea, el término de Estado de Derecho. Entonces, dijimos, bueno, tenemos que refrendar o dar el marco jurídico para estos cambios que estamos haciendo. Y ahí entonces entró la nueva Constitución cubana. Bien, otro ejemplo de participación popular. El proyecto del texto constitucional se abrió a debate de todos los cubanos. Yo recuerdo en mi embajada, o sea, la embajada nuestra en Madrid, hicimos una reunión entre todos los cubanos. Nosotros eran como 40 y pico, hicimos como 63 propuestas de modificaciones al texto. O sea, fue un proceso generalizado donde todos dijimos nuestra opinión. Todos dijimos, yo propongo que se cambie esto, yo propongo que se agregue esto, yo propongo que se aclare esto. O sea, fue un proyecto de constitución que fue ampliamente debatido, de tal forma que casi el 60%
del texto constitucional inicial que fue aprobado por el Parlamento cubano fue modificado a partir de la sugerencia del debate popular que hubo. O sea, el texto del gobierno que aprobó el Parlamento se llevó a debate popular y se cambia a partir de la sugerencia, el 60% de ese texto. Pero no termina ahí la historia, y fuimos a referendo. O sea, no solo el pueblo participó directamente en la confección de la Carta Magna cubana, de la ley de leyes, de la ley más importante de la nación, sino que después fuimos a votar, porque no bastó con que se diera la opinión, sino que usted después tenía que decir al final si estaba de acuerdo o estaba en desacuerdo. Y al final, a mí me gusta, es el 86, o sea, ya, es el 86,8, pero demora mucho decir 86,8. Entonces yo digo 87%, ¿no? Además, en matemáticas a mí me enseñaron que después de 0,5 se aproxima al mayor. Entonces, el 87%. Bien, el 87% de los cubanos dijo que sí a la Constitución. O sea, el país antidemocrático de Cuba abrió a debate la Constitución. El país antidemocrático de Cuba dijo a la gente, vayan a las urnas, secreto, todo el mundo podía decir la opinión que quisiera, pero el 87% dijo, esto es lo que yo creo y esto es lo que yo pienso. Y a mí me parece que en democracia el 87% es un por ciento alto, ¿no? Yo he visto países que eligen gobierno con el 51%. Y en el caso nuestro se ha refrendado la ley fundamental con el 87% de todos los cubanos. A nadie lo obligaron a votar. Y la muestra está que hubo un 13% de gente que votó en contra, de ciudadanos cubanos que votaron en blanco o de ciudadanos cubanos que no fueron a votar simplemente. O sea, a nadie le pusieron una pistola en la sien para decir usted tiene que ir a votar. Fue un proceso totalmente voluntario. Por tanto, bueno, yo pienso, a mí no me gusta mucho compararme con otros países porque cada país, pero yo quisiera que algún país del mundo, y lo digo como embajador de Cuba cuando me cuquean mucho, ¿no? Cuando me tratan de cuquear, ¿ustedes usan esa palabra? No, cuquear es cuando los molestan a uno, cuando lo pinchan, ¿no? Nosotros decimos cuquearlo, ¿no? Bueno, cuando me pinchan yo digo, espérese, dígame qué país del mundo hace lo que ha hecho Cuba. O sea, abrir a debate la Constitución y a referéndum la Constitución. Yo creo que hay países donde los que deben iniciar el texto a proponer ni se ponen de acuerdo para la Constitución cuando todo el mundo está de acuerdo que hay que cambiar la Constitución. No sé si eso les es familiar a ustedes, ¿no? Pero bueno, eso ocurre en varios países, ¿no? Que yo conozco y como diplomático, bueno, yo estudio la realidad de otros países porque es parte de mis funciones, ¿no? Hacer esas cosas. Pero bueno, entonces nosotros estamos en todo este proceso. Pero hablando de eso, yo siempre oigo decir, y sobre todo ahora en estos momentos en que se ha arreciado la política de Estados Unidos, y quiero mencionar algunos elementos, pero además yo quiero que ustedes pregunten, que me digan. Mi posición es que no hay malas preguntas, sino respuestas mal dadas, ¿no? Entonces, siempre se dice el modelo cubano es un fracaso. Pero el tema, estimados amigos, es que a nosotros no nos han dejado probar si el sistema funciona o no funciona. Porque nosotros hicimos una revolución en el 59 y en el año 60 ya estaban tomadas las primeras medidas del bloqueo. Y en el año 63 oficialmente se impone el bloqueo a Cuba. O sea, nosotros somos un país que hemos tratado de probar o de hacer su propio sistema, pero no nos han dejado hacerlo. En el año 92, por ejemplo, dijimos, bueno, vamos a ampliar nuestros socios comerciales. Porque es verdad que teníamos un comercio muy centrado en el campo socialista. Dijimos, bueno, vamos a probar, vamos a ampliarnos. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro vecino? La ley Torricelli. ¿Qué hacía la ley Torricelli? Porque ellos le ponen nombre a todas las leyes. Cortó el comercio de Cuba con subsidiarias de empresas norteamericanas en terceros países. O sea, pues nosotros teníamos un comercio con Cargill Europa o con la Dodge o la Ford Argentina. O sea, estábamos diversificando nuestra economía, nuestros socios comerciales. ¿Cuál fue la respuesta? Ley Torricelli. Se prohibió que nosotros fuera. Pero además lo otro, se prohibió que barcos que entraran en Cuba podían entrar en los Estados Unidos 180 días después de haber entrado en puertos cubanos. O sea, el sistema económico cubano es un fracaso, ¿no? De verdad. Pero no lo dejan, dicen ellos, pero digo, no lo dejan probarse a sí mismo. En el año 96
En el año 95, como resultado del periodo especial, Cuba tomó una decisión: vamos a abrir la economía. Porque además se cayó el campo socialista. Nosotros, bueno, ahora vamos a hablar del periodo especial, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a cambiar nuestra política económica. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, vamos a abrir la economía al capital extranjero. Vamos a que haya una participación del capital extranjero. La respuesta de Estados Unidos: ley Helmholtz. ¿Qué hacía la ley Helmholtz? Ni se te ocurre invertir en Cuba porque te voy a demandar. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, ahora mismo, ¿no? Ahora estamos en este proceso de actualización de nuestro sistema, que además que yo creo que ha sido un proceso valiente de reconocimiento, de cambios, de transformaciones. ¿Cuál es la respuesta de Estados Unidos? Arreciar la política hacia Cuba. O sea, ahogarnos económicamente. Entonces, yo realmente le digo, mira, a lo mejor de verdad nuestro sistema económico es un fracaso. A lo mejor vamos a darle beneficio a la duda, pero es que tampoco a nosotros nos han dejado probar o desatar todas las fuerzas productivas nuestras, porque siempre hemos estado bajo la amenaza, no solo la amenaza, bajo las políticas reales que van contra nuestro país. Nosotros durante el último periodo del gobierno de Obama se avanzó realmente en las relaciones bilaterales. Yo recuerdo, yo era parte del equipo fui parte del equipo que negoció los 22 acuerdos que firmamos con los Estados Unidos, ¿no? O sea, en 2 años firmamos 22 acuerdos. Si no es un récord, por lo menos un averaje grande. Y sobre todo para 2 países que no se hablaban, que estaban de espalda uno al otro. O sea, yo creo que avanzamos bastante. Yo recuerdo que en ese momento, cuando nosotros se anunció el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, el ICAP se dirigió a nosotros y nos dijo: tenemos un problema. Le dije: bueno, ¿qué problema es el que tienen? Dice: es que la solidaridad, dice, regresaron los 5 y ustedes se han arreglado. ¿En qué consiste la solidaridad con Cuba? Yo recuerdo que fue un anatema histórico, ¿no? De bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque como parte de la negociación del restablecimiento regresaron los últimos 3 de los 5 héroes cubanos. Y además, de pronto, Cuba y Estados Unidos dicen: vamos a restablecer las relaciones. Y realmente se creó un vacío. Fue cuando este historiador de nombre asiático, cuando se cayó la Unión Soviética, dijo: el fin de la historia, ¿no? Y realmente yo creo que ahí fue cuando comenzó la historia, ¿verdad?, ¿no? Pero bueno, cuando nosotros restablecimos las relaciones se creó ese anatema, ¿no? Pero nosotros le dijimos al ICAP: el bloqueo se mantiene. El bloqueo no ha sido levantado. Nosotros estamos avanzando en un proceso hacia la normalización, pero el bloqueo se mantiene. Y realmente sí avanzamos, se avanzó en ese periodo. No se levantó el bloqueo porque el presidente de Estados Unidos no puede levantar. El presidente de los Estados Unidos puede recrudecer la aplicación del bloqueo, pero no puede levantar el bloqueo. O sea, porque el bloqueo hacia Cuba es una ley de los Estados Unidos, no es una orden ejecutiva, como lo fue en un inicio cuando Kennedy estableció el bloqueo contra Cuba. Pero la ley Helms-Burton codificó el bloqueo hacia Cuba, que por cierto, normalmente cuando se habla de la ley Helms-Burton, se habla nada más de los capítulos 3 y 4, que son los capítulos de aplicación extraterritorial. El 1 y el 2 es dedicado a nosotros totalmente. Es injerencista, agresivo y totalmente neocolonial para con Cuba, que es el título 1 y el título 2 de la ley Helms-Burton. Pero bueno, está bien, estamos fuera de Cuba. De las 3 semillas para afuera es extraterritorialidad, ¿no? Y yo estoy de acuerdo que bueno, que es uno de los elementos que tenemos que... Pero bueno, se avanzó con la administración Obama, se flexibilizó la aplicación de algunos aspectos del bloqueo, que nosotros siempre, es como un helado, parece que me lo voy a comer, el micrófono, quiero decir, y nosotros siempre decíamos que lo que se flexibilizó del bloqueo fue lo que correspondió a los intereses de Estados Unidos. El gobierno de Obama nunca flexibilizó el bloqueo de tal forma que permitiera el desarrollo de Cuba. Y eso nosotros también se lo decíamos a los compañeros del ICAP para que se lo dijera a todos nuestros amigos, ¿no? Alrededor del mundo. Porque con Obama lo que hizo fue flexibilizar los viajes de estadounidenses a Cuba y de cubanos a Estados Unidos. ¿Para qué? Bajo la consigna de que van a influenciar sobre Cuba y van a provocar el cambio en Cuba, ¿no? Eso fue lo que hicieron, o sea, liberar los viajes, pero lo liberaron con ese objetivo.
No era, y se liberó también el comercio, el tema del internet y las comunicaciones. Los que se beneficiaban eran las compañías de Estados Unidos. ¿Pero para qué? Para utilizar las comunicaciones como un arma de subversión contra Cuba. Porque además, no solo no se levantó el bloqueo, sino que se mantuvieron los 30 millones para los planes de subversión interna en Cuba. Y se mantuvieron los 33 millones para la radio y la televisión Martí. Y se mantuvo la ocupación de la base naval de Guantánamo. O sea, pero bueno. Y las multas a mucha gente. Sí, y además la persecución financiera también se recrudeció, ¿no? Pero es verdad que avanzamos. Miren, ahora estamos en un periodo negro, oscuro, malo. Hemos retrocedido, pero hemos retrocedido grandemente. De tal forma que nosotros valoramos de que hemos retrocedido aún más atrás de la época de George W. Bush. O sea, Bush fue muy negativo para Cuba, pero la administración de Donald Trump está siendo mucho más negativa que el gobierno de Bush. O sea, las medidas que están adoptando de recrudecimiento del bloqueo son mucho más fuertes de las que habían sido tomadas en todo el periodo anterior. Y el ejemplo, bueno, lo que decían de la ley Helms-Burton. La ley Helms-Burton tiene esos capítulos 3 y 4 de alto carácter extraterritorial, pero desde que se firmó la ley, gobiernos demócratas y gobiernos republicanos habían suspendido la aplicación de esos títulos. ¿Por qué? Porque iba a entrar en directa confrontación con sus aliados políticos, ideológicos y económicos. Porque sus aliados son los que están invirtiendo en Cuba, porque son los que tienen capital. Es el mundo desarrollado, el norte. Y por concepciones de seguridad y de intereses, todas las administraciones habían suspendido la aplicación de ese título 3. Y Trump ha sido el primero que no ha suspendido la aplicación. El título 3 implica, o dice, además que es una violación de la ley internacional, desde que se aprobó la ley Helms-Burton. Cuando hay un proceso de nacionalización en cualquier país, hay dos segmentos en la nacionalización, los nacionales y los no nacionales. La ley internacional, por supuesto, abarca la forma de compensación a los nacionales y la forma de compensación para los no nacionales, que por cierto Cuba llegó a acuerdos de compensación por nacionalización de propiedades con todos los países del mundo cuyas empresas fueron nacionalizadas en Cuba. El único país con el que nosotros no llegamos a un acuerdo de compensación fue con Estados Unidos. En el caso de España, en el año 84, llegamos a un acuerdo de compensación por la nacionalización de las propiedades de empresas españolas en Cuba como parte de la ley de... Pero bueno, con Estados Unidos fue el único país en el que no. ¿Por qué es una violación? Porque la ley internacional dice que nacionales del país que ejerce la nacionalización tienen que reclamar a partir de su propio país. ¿Qué hizo la ley Helms-Burton? La ley Helms-Burton convirtió en ley y le dio la posibilidad a ciudadanos cubanos que estaban en Estados Unidos, que no eran ciudadanos estadounidenses, en el momento de la nacionalización de las propiedades, hacer una reclamación a Cuba y una reclamación contra las compañías que estén invirtiendo en Cuba. Eso es una aberración jurídica internacional, pero bueno, ellos aprobaron su ley, pero en ese momento fueron autocríticos y dijeron, es verdad que esto es una barbaridad. Y lo que hicieron fue posponer su aplicación. En el caso de Trump está aplicando este título 3. Por tanto, estamos en un periodo difícil. Cuando estábamos acá, alguien me preguntaba, ¿están yendo hacia un periodo especial? La respuesta es no. No estamos yendo a un periodo especial. ¿Por qué no estamos yendo a un periodo especial? El periodo especial fue un momento en que de la noche a la mañana, con la desaparición de la Unión Soviética y del campo socialista, con el que nosotros teníamos más del 86% de todo nuestro intercambio económico comercial exterior, desaparece. Yo creo que solo en la historia de la humanidad contemporánea, solo 2 países en el mundo han pasado por esa situación sin que hayan terminado en revoluciones sociales. O sea, el Producto Interno Bruto de Cuba decreció un 35%.
Y el otro país en el que sucedió lo mismo, sin que hubo una revolución social, fue en Estados Unidos, durante la Gran Depresión. En Estados Unidos, durante la Gran Depresión, el Producto Interno Bruto disminuyó un 35%, igual que en Cuba, y no hubo una revolución social. Y por cierto, la solución en Estados Unidos a la Gran Depresión fue el llamado New Deal, y el New Deal era socialismo. O sea, fue como se tuvo que enfrentar una situación de esa manera. Entonces, el periodo especial para nosotros que representó una disminución de la noche a la mañana del 35% del Producto Interno Bruto. Fue una situación sumamente crítica, porque, como les decía, perdimos todo. Como quien dice, perdimos todo de la noche a la mañana. Ahora no, ahora nosotros estamos en una mejor posición para enfrentar la situación que nosotros insistimos que es coyuntural, que tenemos ahora producto de las políticas del gobierno de Donald Trump. Si bien en los 90 nosotros teníamos un solo socio comercial, nosotros a partir de esta transformación, por eso yo empiezo siempre diciendo que desde 2010 nosotros estamos inmersos en este proceso de transformaciones, y es diversificar nuestra economía, diversificar las formas de producción interna, diversificar las formas de propiedad y diversificar nuestros socios externos, de tal manera que estamos en una mejor posición. Que es difícil la situación porque estamos hablando de la primera potencia del mundo, que está haciendo, por ejemplo, que es el tema que tenemos ahora, que es el abastecimiento de combustible. Nosotros tenemos el dinero, tenemos el combustible, pero Estados Unidos está sancionando a los dueños de barcos, a las navieras, a los armadores, a las compañías de seguro y a las compañías reaseguradoras. Entonces, ¿quién demonio va a transportar combustible hacia Cuba? O sea, entonces, cuando usted ve las noticias, es el fracaso del modelo cubano. O sea, se habla en esos términos, fracaso del modelo cubano. No es el fracaso del modelo cubano, es que Estados Unidos me está apretando, el cerco me lo está cerrando. Insisto, tenemos el petróleo, tenemos el dinero, pero no tenemos cómo. Y afortunadamente, yo siempre digo que es afortunado que nosotros seamos una isla. O sea, ser isleño le da a uno muchas cosas buenas, ¿no? Hay algunas son malas, ¿no? Pero yo pienso que son más buenas las cosas que obtiene un isleño que otro. Pero bueno, para llegar a Cuba hay que llegar en barco. El petróleo no puede volar, ¿no? El petróleo tiene que moverse en barcos. Y si el gobierno de Estados Unidos, la primera potencia del mundo, está sancionando, presionando al que puede llevar el barco, al que puede asegurar los cargamentos del barco, por supuesto que el petróleo no llega. O sea, eso nos crea a nosotros una situación sumamente difícil. Y, por ejemplo, nosotros tratamos de comprar, yo no sé si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo, gas en Trinidad y Tobago, ¿no? Que son productores de gas. Y de pronto, el senador Marco Rubio, que es un senador de origen cubano de la Florida, que en la práctica es el que está dirigiendo la política hacia Cuba y hacia Venezuela, es un acérrimo anticubano, publica un tuit que dice simplemente: yo pensaba que Trinidad y Tobago apreciaba mucho más sus vínculos con Estados Unidos. Trinidad y Tobago está ayudando a violar las sanciones contra Venezuela. Vamos a tener que reconsiderar nuestros vínculos con ese país. Miren, para aguantar las presiones de Estados Unidos hay que tener eso. Se lo digo sinceramente porque la gente dice que el bloqueo a Cuba no es ciencia ficción, es la gran realidad. El 76% de los cubanos, de los cuales me incluyo, conocemos una Cuba que siempre ha vivido bajo el bloqueo de los Estados Unidos. Esa es nuestra realidad. Y yo digo que realmente la respuesta nuestra es Fuente Ovejuna, ¿no? Dice, aquí nos morimos todos, porque apreciamos realmente lo que tenemos, apreciamos nuestra soberanía, nuestra independencia, pero nos hace la vida muy difícil. Pero mire, aún así, y Fuente Ovejuna, yo digo, a mí me gusta mucho el símil de Fuente Ovejuna, porque me parece que es muy cercano a ustedes, ¿no? Y en eso también nosotros lo aprendimos de ustedes, ¿no? Es parte de nuestras raíces españolas, ¿no? Pero aún así nosotros no dejamos de tener optimismo, y no dejamos de tener ilusión, y no dejamos de tener confianza en el futuro.
Porque nosotros pensamos que la razón está de nuestra parte. Podrán o no coincidir conmigo, podrán estar en desacuerdo conmigo. Y yo creo que sí, que no tenemos por qué pensar igual. Podemos tener diferencias. Pero bueno, nosotros pensamos que eso es lo que funciona para nosotros. Por lo menos el 87% de los cubanos piensan de esa manera. Y cuando ella me ha dicho 87% de los cubanos pensando de esa manera, bueno, son unos cuantos cubanos, no es por nada. El 87%, allá hay un número de cubanos que piensa que sí, que eso es lo que nosotros queremos. Y que pensemos que eso es lo que nosotros queremos, pero queremos que sea mejor de lo que tenemos. Queremos transformarlo. La Constitución, yo digo que es una Constitución futurista, muy flexible, que establece conceptos que nos da a nosotros el margen legal para seguir cambiando, para seguir introduciendo. Pero mire, pero sí lo queremos hacer en paz y sin presiones. Y lamentablemente no somos un país en paz y sin presiones. Pero les digo, no perdemos el optimismo, yo creo que eso es una de las cualidades que más nos acompañan, que es nuestra fe en la vida, nuestro apego a nuestra tierra, a nuestras raíces, a nuestra cultura, a lo que tenemos confianza. Nosotros inclusive decimos que no es eterno esta situación. Trump o se va dentro de 2 años o se va dentro de 6 años, pero bueno, se va. Y además dentro de ese país hay un consenso de que realmente la política agresiva hacia Cuba no tiene basamento, no tiene asidero. Lamentablemente en Estados Unidos funcionan las minorías, tienen recursos y tienen los mecanismos de presión para poder imponer política. Pero nosotros vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, con mayores dificultades ahora. O sea, y es lamentable, ¿no? Porque usted veía que a partir de todos estos cambios, inclusive con la flexibilización que tuvimos con Estados Unidos, Cuba era un país que avanzaba con planes, teníamos nuestros planes de desarrollo hasta el año 30, teníamos definido cuáles eran nuestras prioridades, qué vamos a hacer, pero todos esos planes de alguna manera, aunque los mantenemos, se han visto truncos, ¿no? Por el hecho de que nuestro vecino está, además un vecino que yo siempre digo que si nosotros no estuviéramos a 90 millas de Estados Unidos y estuviéramos a 90 millas de España, la historia fuera diferente, ¿no? Pero yo recuerdo que alguien dijo, y creo que fue Fidel, ¿no? Alguien dijo, no creo no, fue Fidel, pero no lo voy a citar, pero siempre dijo que Dios había puesto a Cuba y a los Estados Unidos tan juntos por algo bueno, por alguna razón. Entonces creo que debemos apelar a eso, ¿no? A que Dios se supone que sea sabio y puso a Cuba a 90 millas de Estados Unidos. Algo bueno esperará Dios que suceda. Pero bueno, aquellos que no creen mucho, no son practicantes o son agnósticos, hay que tener fe, hay que tener experiencia, expectativas y esperanza. Y esas son las que tenemos nosotros. Y bueno, afortunadamente tenemos una fortaleza que a nosotros realmente siempre, en los momentos más duros, siempre nos ha servido de mucho, que es la solidaridad de los amigos de Cuba alrededor del mundo. En los momentos en que la situación se pone más tensa, más dura, más oscura, ahí están los amigos de Cuba. Aunque sea para darnos una palmadita en la espalda, pero ahí están los amigos. Y eso a nosotros nos da fe, nos da fuerza y nos da deseo de continuar avanzando. Bueno, muchas gracias.